Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 146. La historia no escrita. ¿Tanto te gustan la reina Liz y Lord Lan? No sé dónde escuchaste su historia, pero si lo supieran, seguro que sonreirían en el más allá, dijo Haze, dándole una palmadita a Will en el muslo para consolarlo. Will contuvo las lágrimas que estaban a punto de caer. Miró a Haze, pero no se molestó en reprenderlo. Aunque Haze había arruinado el ambiente, su propio sentimentalismo se había desvanecido. Estaba un poco melancólico. Ya que te gustan tanto, te contaré más. Siéntate, dijo Haze, dejándose caer y palmeando la hierba a su lado. Antes no le había dado mucha importancia a Will. Como mucho, solo quería derrotarlo. Pero ahora, al ver cuánto admiraba a sus antepasados, sentía que este Sceptile tenía buen gusto. Estaba dispuesto a hacerse amigo de un Pokémon con buen gusto. ¿Me lo vas a contar? Jaja, vale. Adelante. Will arqueó una ceja y sonrió, y luego se sentó a escuchar. Quería oír cómo su descendiente iba a contar su propia historia. Pero pronto se equivocó. Porque Haze no estaba contando la historia que Will había vivido personalmente, sino la historia de lo que sucedió después de su muerte. Aunque la mayoría de la gente cree que la guerra entre los reinos Dragonita y los reinos terrestres tuvo un impacto profundo y absolutamente positivo en el mundo actual, comenzó Haze, cuando el reino Dragonita cayó siglos después, mucha gente empezó a cuestionarlo. ¿Unificar Johto y Kanto realmente tuvo algún significado? ¿Qué opinas? Will se quedó atónito un buen rato. No pudo dar una respuesta concreta. No sabía casi nada de lo que había sucedido en los 1000 años transcurridos desde entonces, así que no tenía forma de juzgar si esa guerra había sido significativa. Claro que sí. Dijo Haze con voz apasionada. Digan lo que digan, esa guerra benefició a toda la tierra de Johto y Kanto. Parecía tan agitado que parecía que ya había discutido con otros sobre este tema antes. Una vez oí a alguien decir que la guerra no tenía sentido, porque al final, la tierra de Johto seguía sumida en una guerra interminable, y el reino Dragonite desapareció de la historia, como si nunca hubiera existido. En cuanto dijo eso, le di una buena y fragante bofetada en la cara, dijo Haze, agitando el brazo en el aire con una sonrisa, como si reviviera la satisfacción de aquella bofetada. ¿Y qué si el reino Dragonite ha desaparecido? Sus contribuciones a esta tierra no han desaparecido. De no ser por esa guerra, es imposible saber si Johto y Kanto podrían estar trabajando codo con codo hoy. Quizás la Liga Pokémon ni siquiera se habría establecido en esta tierra. Miren la historia de otras regiones. Humanos y Pokémon se masacraron y esclavizaron mutuamente. En algunos lugares, esa situación solo comenzó a desvanecerse hace 300 o 400 años. Ahora miren nuestros continentes. Ese cambio comenzó hace 1000 años. ¿Cuántos humanos y Pokémon menos tuvieron que morir por eso? Haze habló largo y tendido, analizando la importancia de aquella antigua guerra desde todos los ángulos. Will escuchó en silencio todo el tiempo. Los aciertos y los errores de la historia son juzgados por quienes vienen después. Como participante en aquella guerra, no era apropiado que se uniera a aquella discusión. Además, desconocía por completo el impacto a largo plazo de aquella batalla. En pocas palabras, hoy en día, la región más poblada y poderosa del mundo es Kanto. ¿Y no se debe a los 300 años de paz que creó nuestro reino Dragonita? ¿Acaso eso no tiene sentido? Si el campo de batalla de la guerra de los tres reinos no hubiera estado en Johto, la región más poderosa hoy en día sería Johto, no Kanto. Dijo Haze, inflando el pecho, un poco indignado. Después de todo, era de Johto y sin duda esperaba que su región natal pudiera superar a su rival. En fin, olvídalo. Hablemos del señor Lan. Probablemente te interese más, ¿verdad? Ah, no. No me interesa, dijo Will, agitando la mano. No le interesaba lo que sus descendientes decían de él. Pero Haze lo ignoró y empezó a hablar de todos modos.
Según mi tatarabuela, la mujer que estuvo junto a la reina Liz, la segunda reina del reino Dragonite, la reina Iris, dijo que la fuerza de Lorlan era, y cito textualmente, insondable. Al oír esto, a Will se le encogieron los dedos de los pies. Quería cavar un apartamento de 3 habitaciones en la hierba y esconderse allí. Levantó la vista, pensando. No sabía cómo era la Iris adulta, pero la Iris de niña sin duda podría haber dicho algo así. Y en cuanto a la gran batalla naval de aquella guerra, fue un acontecimiento trascendental. Con un solo huracán, Lorlan envió a todo el ejército del Reino de la Tierra, miles de hombres, de regreso a sus hogares. Oh. Will se levantó de un salto y echó a correr. Haze tuvo el valor de decirlo, pero no tuvo la cara para escucharlo. Oye, ¿a dónde vas? Todo esto está escrito en el diario de mi antepasado. Nadie más lo sabe. No suelo decírselo a la gente. Menos mal que no lo haces. Si no, me tiraría a este río y me ahogaría ahora mismo, pensó Will, girándose para ver que Haze seguía persiguiéndolo. Aceleró, sin atreverse a mirar atrás. Simplemente mantuvo la cabeza gacha, alejándose de las estatuas, sin atreverse siquiera a mirar hacia adelante. Tump. De repente, se topó con algo suave y regordete. Levantó la vista. Una barriga color crema. Oye, esto me suena, pensó. Buenas noches. Sonó la suave voz mientras el dueño de la barriga se incorporaba. Era un dragonite de más de 4 metros de altura. Su físico estaba definitivamente a la altura de la era de las bestias primordiales. Lo siento, dijo Will, mirando el rostro del dragonite. Tenía unas finas arrugas alrededor de los ojos. No era evidente, pero estaban ahí. Para que un dragonite, que tiene una vida tan larga, muestre tales signos de la edad, debe haber vivido más de 1000 años. Pero, en el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos quedaron atónitos. Dragonite, te pareces un poco a una amiga que conocí. Tus ojos, dijo la dragonite primero. No estaba enfadada porque Will se la hubiera encontrado. Su voz era suave y elegante, como la de una profesora de idiomas veterana. ¿En serio? Will se quedó boquiabierto y asintió. Eso fue todo. Él había sentido lo mismo y de inmediato adivinó su identidad. Para él, solo había pasado un año desde que la vio en el Valle Dragonite. En ese entonces, todavía era una Dragonair pegajosa. ¿Puedes charlar un rato conmigo? Cuanto más te miro, más te pareces a él, dijo el dragonite, tirando del brazo de Will. Sí, puedo, asintió Will, atónito. Se sentó con las piernas cruzadas. Nunca imaginó que se encontraría con un amigo de 1000 años atrás. Aunque no se conocían muy bien. Pero su corazón estaba verdaderamente feliz. Tras renacer, pensó que no le quedaban amigos en este mundo. Haze, al ver a Will sentarse tan obedientemente, corrió hacia la dragonite y la abrazó. Oye, abuela dragonite, lo siento. Es mi amigo. Por favor, no te enfades, no le hagas daño. Haze pensó que la dragonite estaba enfadada porque Will la había chocado. La fuerza de su abuela dragonite era aterradora. Buenas noches, la dragonite levantó a Haze, le acarició la cabeza y lo apartó. Luego se sentó junto a Will. ¿El amigo del que hablabas? Él era a quien amaba, dijo el dragonite sin dudarlo. Los Pokémon pueden ser tímidos, pero también son valientes al expresar su amor. En su mundo, no existía el simp ni el quien ama primero, pierde primero. ¿Fue ese Lorlan? ¿Cómo lo supiste? Bueno, Haze dijo que era el dragonite más guapo hace 1000 años, así que es normal que te guste, dijo Will, secándose la frente, esperando no estar sudando. Realmente no tenía cara para decir el más fuerte. Sí. Era muy encantador. Igual que tú. Gracias, dijo Will, un poco avergonzado. Recibir elogios así 2 veces era demasiado. Una vez me dijo algo, dijo la dragonita, mirando al cielo con ojos claros y puros. Los 1000 años de historia parecían no haberla afectado. ¿Qué? Mientras estemos vivos, nos volveremos a ver. El dragonite sonrió, como si recordara aquel momento de hace 1000 años. Pero ya está muerto, dijo Will en voz baja. Ríndete. Ya no puedes esperarlo. No había destino entre ustedes. Lo sé. Pero no quiero rendirme, dijo la dragonite, con movimientos lentos, pero sacudiendo la cabeza con firme determinación. Mientras no me rinda, nuestro destino continuará. Quizás tengas razón, dijo Will, respirando hondo. No intentaría persuadirla más.
Porque, incluso después de 1000 años, su destino seguía vigente. Aunque solo él lo sabía. Y no tenía derecho a persuadirla. Después de todo, él mismo no se había dado por vencido con Liz y seguía esforzándose al máximo por continuar su propio destino con ella. Hace, ya puedes irte, dijo el dragonite, haciéndole señas. Está bien, dijo Hace, mirando a Will, luego asintió. La mochila detrás de ti, es de un humano, ¿verdad? Preguntó la dragonite, inclinando la cabeza con curiosidad para mirar. Sí. Conocí a una anciana muy amable. Me lo dio. Contiene cosas muy importantes, asintió Will. Esta bolsa era muy importante para él. Prácticamente la llevaba consigo en todo momento. Oh, ¿qué tal si te enseño algunos movimientos? ¿Hay algo que te gustaría aprender? Preguntó el dragonite con una sonrisa. Sí, lo hay. Cola de dragón, danza dragón, pulso dragón y disparo de escamas, dijo Will. Eran 4 movimientos que ya dominaba en su vida pasada. Simplemente no había tenido suficiente energía de tipo dragón para recordarlos antes. ¿Tantos? Aprender eso podría llevar muchos días. Quizás, soy un genio. Un día podría ser suficiente, bromeó Will con una sonrisa. Entonces déjame ver, ¿de acuerdo? Bueno. Will se puso de pie. Cuando estaba aprendiendo cola de dragón y disparo de escamas, el dragonite solo tuvo que demostrarlos una vez, y ya los había recordado. Ante esto, el dragonite solo se sorprendió, no se escandalizó. Eran movimientos básicos de tipo dragón. Pero entonces, cuando Will también aprendió danza dragón y pulso dragón en poco tiempo, la dragonite quedó completamente atónita. Pero no fue por su talento. Lo miró fijamente un buen rato, abriendo la boca para hablar varias veces, pero al final no dijo nada. Simplemente miró al sol en silencio. Por primera vez, sintió un calor abrasador. Tan caliente que podía evaporar las lágrimas de sus ojos antes de que cayeran. ¿Qué te parece? Mi danza del dragón, bastante buena, ¿verdad? Dijo Will, haciendo un baile extraño al acercarse a ella. En este mundo, solo tú harías una danza del dragón así. Jajaja. La dragonite levantó una mano y se secó el rabillo del ojo. Parecía tan divertida con su torpe baile que se rió hasta las lágrimas. Will sonrió. Aunque no le pareció que hubiera nada extraño en su baile, verla reír tan alegremente también lo hizo sentir mucho mejor. Por cierto, déjame llevarte a un lugar. Un lugar al que Haze no pueda ir. ¿Eh? ¿Es tan importante? ¿Puedo llevarme? Está bien, dijo el dragonite, seguro de ello. Está bien. Te llevaré. La dragonite se acercó y recogió a Will. Era un esceptile enorme, pero lo levantó con facilidad. Esta fue la razón por la que quise venir a la patria de los dragonite, recordó ahora. Voló con él a un pequeño jardín de flores en el rincón más alejado de la llanura. Era soleado y fragante. Reinaba un silencio absoluto. No se veía ni un solo humano, ni siquiera otro Pokémon. ¿Esto es todo? Sí. Capítulo 147. Teníamos 2 promesas. Por cierto, ¿sabes a dónde fue al final la primera reina del clan dragonite? ¿Lo sabes? Preguntó Will, mirando al viejo dragonite con curiosidad. Esta era una de las razones originales por las que había querido venir, aunque apenas acababa de recordarla. Lo oí de una antigua alfa de Gliscor. A los 38 años, la reina dejó el reino dragonita y se dirigió al norte para recorrer el mundo, dijo. La mirada de Will vaciló, pero no respondió. Porque ya lo había adivinado. Desde el momento en que leyó el libro de historia de Sola, lo había adivinado. Viajó al norte por sus propios medios. En aquella época tan dura, hace 1000 años, pasó 60 años caminando, recorriendo al menos 40.000 kilómetros, y luego regresó caminando hasta aquí. Para entonces, tenía 98 años y necesitaba un bastón para caminar. Will bajó la cabeza. No sabía qué expresión tenía en el rostro. Probablemente no era agradable. 40.000 kilómetros. Esa era la circunferencia de la Tierra. He oído que se propuso cumplir una promesa importante, añadió el viejo dragonite. Deberías entrar y verlo tú mismo. Voy a buscar agua. De acuerdo, Will asintió suavemente y entró solo en el pequeño jardín de flores. Realmente necesitaba un momento para sí mismo. Flores de diversos colores se entrelazaban en el jardín. Rojas como el fuego, amarillas como el oro, moradas como un atardecer. El aire se impregnaba de su fragancia. Era como un cuento de hadas.
Y, sin embargo, en esta pintoresca escena, Will sintió que el jardín no era en realidad tan hermoso. En cambio, exudaba una indescriptible sensación de desolación. Porque en el centro del jardín había dos lápidas. Las inscripciones estaban desgastadas por el tiempo, pero Will aún podía distinguir las palabras. Liz y Lan. Eran dos de las pocas palabras en este mundo que sabía leer y escribir, porque Liz lo había abrazado y le había enseñado, hacía muchísimo tiempo. Los dos nombres parecían llevar una historia sellada por los años, como si contaran una historia de un pasado lejano. Will se giró, recordando las palabras de la vieja Dragonite, pero ella ya no estaba. Todo el valle parecía vacío, solo él y estas flores. No se oía ningún sonido. Reinaba un silencio absoluto. Se volvió hacia las dos lápidas y sus emociones comenzaron a agitarse. 10 años, vida y muerte, una distancia infinita. Sin pensarlo, es inolvidable. En un instante, un temblor le recorrió el pecho. Unas ondas se extendieron por su visión, como si una piedra hubiera caído suavemente en un lago. La escena ante sus ojos comenzó a cambiar. Liz. Will vio a Liz pasar junto a él, pero ella no le prestó atención. Extendió la mano para tocarle el brazo, pero vio cómo la atravesaba. Una ilusión. La onda temporal. Estoy viendo una escena de hace 1000 años. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El poder de la onda, que habitaba en la semilla milagrosa, se estaba activando por primera vez. Pero solo le permitió a sus ojos liberarse de las ataduras del tiempo y capturar algunas imágenes aleatorias y fragmentadas. Tenía el privilegio de ser un observador, pero no podía intervenir realmente y generar ningún cambio. En su visión, Liz se acercó a la lápida de Lan. Levantó suavemente una mano, trazando la inscripción con las yemas de los dedos, y luego se sentó en el césped. La luz del sol, filtrándose entre las escasas nubes, caía sobre el jardín, cubriendo de luz los cuerpos de él y de ella. Su cabello ahora tenía muchas canas y su rostro estaba demacrado, habiendo perdido su antiguo esplendor. Will no pudo determinar su edad en esta visión. Se acercó y se sentó en silencio detrás de ella. Ella abrió lentamente la boca para hablar, pero él no la oyó. Se giró para mirarla. Bajo la tenue luz del sol, parecía algo triste y solitaria. Sus labios rosados se separaron y se movieron lentamente. Instintivamente, acercó la cabeza, pero seguía sin oír nada. Intentó leer sus labios, pero la ilusión a veces era clara, a veces transparente, envuelta en una niebla que le impedía ver. Will frunció los labios, un poco reacio a rendirse. Movilizó la energía de tipo planta en su interior con todas sus fuerzas, un torrente lleno de vida y vitalidad, y la vertió hacia la fuente de la onda en su corazón. Sus sentidos se amplificaron gradualmente, y el poder de la onda temporal se hizo más fuerte. Él lo escuchó. Quería que él fuera libre, que fuera feliz, que viviera para sí mismo. La voz de Liz resonó en sus oídos. Cada palabra era como un martillazo en su corazón. Will giró la cabeza para mirarla, su mirada recorrió 1000 años y se posó firmemente en ella. Esta vez, su mirada era firme pero serena, como si su vida, antes confusa, hubiera encontrado de repente un propósito claro. Liz se abrazó las rodillas y se ajustó la capa. El sol era cálido y abrasador, pero ella parecía completamente incapaz de sentirlo. Will no lo dudó. Se levantó, caminó detrás de ella, se arrodilló y la abrazó. Lan, te extraño de nuevo, susurró Liz, como si estuviera aturdida, y hundió la cabeza en sus rodillas. Lo sé. Yo también, respondió Will en voz baja. Sabía que ella no podía oírlo, pero tenía que responder. En ese momento, las emociones en su corazón eran como un volcán reprimido. No entraron en erupción, pero fueron abrasadoras y torrenciales. La emoción es una energía incomparable. Puede que no sea evidente en los humanos, pero en los Pokémon, es otra historia. La energía de tipo planta en su cuerpo se disparó, estimulando y fortaleciendo constantemente el poder de la onda expansiva de la semilla milagrosa. Will miró sus propias manos, que de repente habían comenzado a brillar con una luz verde intenso, sus ojos llenos de confusión. De repente, vio una lágrima caer del rostro de Liz. Inconscientemente, extendió la mano para atraparla. Pero la lágrima se le escapó de la palma y cayó sobre una pequeña y discreta flor. La mirada de Will se detuvo. Suspiró y giró la mano, acariciando suavemente la flor. Pero entonces, ocurrió una escena asombrosa. Liz, como si hubiera visto la pequeña flor, extendió la mano hacia ella.
En ese instante, las manos de Will y Liz se entrelazaron sin querer. Liz levantó la vista, atónita. Como si presentiera algo, inconscientemente miró hacia atrás. Will estaba encantado, creyendo que ella podía verlo. Pero enseguida comprendió por su mirada vacía. No. No podía verlo. Pero ella había sentido su presencia. Estoy aquí, dijo Will mirándola y esbozando una sonrisa tonta. Liz parpadeó. Lágrimas cristalinas cayeron de sus ojos y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Igual que 1000 años atrás. Exactamente igual. Nunca había cambiado. Liz siempre le mostraba su sonrisa más amable a Lan. ¿Te acuerdas, verdad? Teníamos 2 promesas, dijo Liz, levantando la cabeza poco a poco y entrecerrando los ojos al infinito cielo despejado. Sí. Para estar siempre contigo, asintió Will, también mirando hacia arriba. El sol a su lado era un poco cegador. Y viajar por el mundo juntos. Mientras sus palabras caían, la onda del tiempo dentro de su cuerpo se apaciguó gradualmente, como si su promesa hubiera sido sellada por el poder del tiempo, un sello que jamás se rompería, sin importar cuánto tiempo pasara. La ilusión ante sus ojos se desvaneció como el reflejo de la luna en el agua. Pero su corazón estaba cristalino. Por cierto, aquí hay algo para ti. Will sacó la pokebola, horrible y tosca, de su mochila y la colocó con cuidado frente a la lápida de Liz. Te debía una pokebola en mi vida anterior. Te la devuelvo en esta. Frunció los labios y se giró para salir del jardín. Una suave brisa soplaba desde atrás, trayendo la fragancia de las flores, como una mano fina y suave que le empujaba suavemente la espalda. Justo cuando estaba a punto de salir, se detuvo. De camino hacia aquí, me encontré con un amigo. Nunca olvidaré algo que me dijo. La promesa de un hombre debe cumplirse, en voz alta y con orgullo. Afuera del jardín de flores, la vieja dragonite había reaparecido. Observó a Will salir del jardín hacia la brillante luz del sol, con una dulce sonrisa en el rostro. Es un lugar bonito, ¿verdad? Es muy bonito, asintió Will suavemente, mirando hacia atrás. Este jardín era como un lugar que se había liberado del turbulento río del tiempo. Por mucho que pasara el tiempo, probablemente nunca cambiaría. ¿Ya has decidido qué vas a hacer a continuación? Will giró la cabeza hacia el norte, decidido, y susurró. Voy a cumplir 2 promesas importantes. Te deseo un buen viaje, dijo el viejo dragonite, observándolo y asintiendo pesadamente. Este era el vivaz dragonite de hace 1000 años. Este era el apuesto dragón al que había amado obstinadamente durante casi un milenio. La dragonite había vivido muchísimo tiempo. Sabía que había seres increíbles en este mundo y poderes increíbles. Y entre ellos, debía haber algún poder que le permitiera regresar. Aunque la probabilidad era pequeña, fue por esta posibilidad que siempre permaneció en el Valle Dragonite, aferrándose a esa pequeña e insignificante sensación, con la esperanza de que algún día su destino pudiera continuar. ¿Cuándo te irás? No tengo prisa. Entonces, ¿puedes quedarte aquí un rato más? Me gustaría charlar contigo. Por supuesto. Will asintió vigorosamente. Ya fuera por el destino que había atravesado 1000 años, por ayudarlo a recordar sus movimientos o por traerlo a ese importante lugar, por cualquiera de estas razones, no rechazaría su pedido. Gracias. No. Soy yo quien debería agradecerte. Jeje, una sonrisa simple y feliz apareció en el rostro del viejo dragonite. Los 1000 años de espera definitivamente no habían sido en vano. Incluso si, al final, Will no se quedaba a su lado, no sentiría que no valiera la pena. Hay un dicho en la sociedad humana. Te amo, y no tiene nada que ver contigo. Este sentimiento, sin importar cuánto tiempo pasara, nunca flaquearía. Solo quería aprovechar este tiempo para confirmar una cosa. Si sus sentimientos merecían ser llamados amor. Capítulo 148. Una prueba táctica, el poder de una élite. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, Will y Floragato llevaban más de 1 mes y medio en la tierra de los dragonitas. Normalmente, a los Pokémon de fuera no se les permitía quedarse mucho tiempo a menos que decidieran convertirse en miembros permanentes del clan. Pero la vieja matriarca dragonite estaba por encima de las reglas, así que tales cosas carecían de importancia para Will y Floragato. Se habían instalado para una estancia más larga, sin fecha de salida definida.
En las llanuras, Floragato luchaba contra un joven Dragonair, con Will y el anciano Dragonite a un lado, entrenándolos. Durante este tiempo, ambos se habían convertido en los ancianos de la llanura, guiando a varios Pokémon y a la joven generación del clan Dragonite. Muchos jóvenes del clan se mostraron escépticos al principio, pero pronto descubrieron que, aunque el nivel de Will no era el más alto, poseía un conocimiento genuino, y muchas de sus ideas superaban incluso lo que la matriarca Dragonite podía ofrecer. Así que rápidamente cambiaron de opinión. Claro, como Will tenía sus propias prioridades, dedicaba la mayor parte de su tiempo a entrenar a su aprendiz e hija, Floragato. Pero, por desgracia, en sus combates aquí, perdía 7 u 8 de cada 10. Esto no se debía a su debilidad, sino a que Will solo le elegía oponentes más fuertes. Al menos 5 niveles más altos, con ventaja de tipo. Esos eran los dos criterios básicos. Will analizaba estas batallas constantemente, buscando maneras de ayudarla a fortalecerse. Le había enseñado derribo, agilidad, puño trueno y bola de energía. Su nivel había subido de 25 a 33, y había aprendido semilla de preocupación y corte de forma natural. Estaba a punto de evolucionar. Will planeaba considerar su partida después de que ella evolucionara. Floragato nunca se quejó de cansancio. Incluso cuando la tiraban al suelo y no podía levantarse, apretaba los dientes y no decía nada. Esta perseverancia incluso sorprendió al viejo Dragonite, quien elogió a Will por haber criado a un buen aprendiz. Siempre que eso ocurría, Will se llenaba de orgullo, como si fuera el mejor maestro del mundo. Cuando Floragato veía esa mirada, se sentía a la vez molesta y divertida, pero siempre la motivaba. Le encantaba verlo orgulloso de ella. La batalla terminó. El perdedor fue Floragato. Los Pokémon del clan Dragonite no eran ninguna broma. Su nivel de habilidad era altísimo, especialmente Dragonair y Dragonite. Cientos de años de conocimiento acumulado y las enseñanzas de sus mayores les habían otorgado impresionantes conjuntos de movimientos. Es una lástima que no pude enseñarle ningún movimiento de tipo hada, suspiró Will, mirando a Floragato jadeante en el suelo. Podía aprenderlos, pero entre él y el Dragonite, con su conocimiento combinado de 15 tipos de movimientos, ninguno conocía ningún movimiento de tipo hada. Y buscar un tutor de tipo hada en el clan Dragonite era un poco ridículo. Aparte de un Xatu que podría conocer destello deslumbrante, no había un solo Pokémon en todo el clan que pudiera dominar un movimiento de tipo hada. Podrá aprenderlos lentamente en el futuro, dijo el viejo Dragonite con una suave sonrisa. Tienes razón, asintió Will. ¿Por qué tienes tanta prisa por entrenarla? ¿Es muy joven todavía?, preguntó la vieja Dragonite, mirándolo con extrañeza. Le pareció que estaba siendo demasiado estricto. Ella misma era gentil y paciente, y como hembra mayor, a veces sentía que el pequeño Floragato daba un poco de lástima. Will negó con la cabeza y no dio explicaciones. La vieja Dragonite nunca había sido madre, así que no lo entendería. Pero Will había criado a su Golbat y ahora a Floragato, y lo comprendía perfectamente. El mañana y los accidentes, nunca se sabe qué ocurrirá primero. Quizás ni siquiera la volviera a ver en su próxima vida. A menos que muriera de viejo, jamás permitiría que le pasara nada. Pero una vez que él se fuera, su vida dependería completamente de ella. Para prepararse para ese posible accidente, quería que fuera lo más fuerte posible. Bueno, ya es suficiente entrenamiento por hoy. Ve a descansar un poco, dijo Will, acercándose a Floragato y llevándola a un lado. ¿Vas a empezar ahora? Por supuesto. Como maestro, tengo que predicar con el ejemplo, asintió Will. En el mes y medio que llevaba allí, no solo había dedicado su tiempo a Floragato. Fortalecerse era el camino más importante y confiable. Miró su propia pantalla de estado y asintió. 1 mes y medio, 4 niveles ganados. Comparado con antes, no parecía mucho, pero a mayor nivel, más lento el progreso. Esta velocidad era incluso un poco más rápida que su época como Dragonair, y en aquel entonces contaba con la fuerza dragón de Iris. Estaba bastante satisfecho. También había aprendido 2 nuevos movimientos: tumba roca y explosión concentrada. Este último era un poderoso movimiento de lucha de tipo especial, uno de los más adecuados para su distribución de estadísticas. ¿Quieres que pelee contigo? Sí, por favor, asintió Will sin dudarlo. En el último medio mes, había comprendido bien la fuerza de la vieja Dragonite. Aunque era vieja y su poder empezaba a decaer, aún se mantenía sólidamente en el alto mando.
La eligió como oponente porque apenas había aprendido explosión concentrada y no podía controlar su daño. Temía herir gravemente a otro oponente, pero con ella, no tenía de qué preocuparse. Con una diferencia de 30 niveles y una desventaja de tipo, podía quedarse allí y dejar que la golpeara con sus movimientos más fuertes de tipo planta sin sufrir ni un rasguño. Will y el Dragonite tomaron sus posiciones. Floragato y los demás Dragonair, que habían estado descansando, se incorporaron de inmediato, concentrados en la batalla que se avecinaba. No eran solo ellos. Los demás Pokémon y miembros del clan que rondaban por los alrededores también se acercaron para observar y aprender. Con una mirada compartida, la batalla comenzó. ¡Bum! Will pisó el suelo con fuerza, y una energía grisácea fluyó hacia la tierra. Una tras otra, rocas gigantes y afiladas surgieron de la hierba. No era para atacarla. Era una prueba de una táctica que había ideado. Bien, funciona, sonrió. Una tumba de roca normal invoca rocas que caen sobre el objetivo. Pero la versión de Will era diferente. La usaba para imitar un entorno forestal, creando pilares entre los que saltar, lo que le permitía usar su velocidad natural y la ventaja de su especie, y cambiar de dirección a la fuerza en plena velocidad extrema, haciendo sus ataques más impredecibles. Velocidad extrema. El cuerpo de Will salió disparado hacia adelante y en el momento en que sus pies tocaron una roca, empujó con todas sus fuerzas. ¡Bum! El enorme impacto destrozó la roca, pero Will ya era un borrón verde, disparándose hacia la siguiente. ¡Qué rápido! No puedo verlo. No puedo verlo en absoluto. ¿Eso es velocidad extrema? Un Sceptile puede aprender eso. Meow. La velocidad extrema de ese Sceptile parece incluso más rápida que la de mi Dragonite. A esta velocidad, ni siquiera la abuela Dragonite sabrá desde dónde va a atacar. La multitud de espectadores quedó boquiabierta. Apenas pudieron vislumbrar una sombra verde en el instante en que se detuvo en una roca. Pero el viejo Dragonite, aunque su velocidad superaba su imaginación, seguía estando a su alcance visual. Así que, en realidad, su táctica no le daba mucha ventaja contra ella. Sin embargo, si su oponente hubiera sido un Dragonite recién evolucionado, habría sido muy difícil reaccionar. Desde que empezó a moverse hasta que apareció frente a ella, transcurrieron menos de 2 segundos. En esos 2 segundos, había recorrido más de 20 metros y destrozado 4 rocas gigantes. ¡Wosh! Un potente sonido en espiral silbó por el aire. La multitud giró la cabeza y solo entonces vio que Will ya sostenía una bola de energía dorada en espiral y estaba a punto de estrellarla contra el pecho del Dragonite. Explosión de enfoque. ¡Tump! La vieja Dragonite simplemente levantó la palma y la atrapó. Ni siquiera usó un movimiento, y la explosión concentrada simplemente se apagó. «Eres demasiado fuerte», dijo Will, boquiabierto. Observó cómo unas volutas de humo gris se elevaban de la palma de ella, y luego retiró la mano, completamente desconcertado. La defensa especial de un Dragonite era alta y tenía una resistencia al doble de lucha. Pero realmente no esperaba que no hiciera daño. Fue muy poderoso, sonrió la vieja Dragonite, animándolo. Extendió la palma para que la viera. La explosión concentrada había dejado una tenue marca negra en el centro. En realidad, sí. Capítulo 149. Lugia resultó gravemente herida. La actuación de Will fue un torbellino de actividad, tan feroz como un tigre, pero el daño fue de apenas 250. Sin embargo, después de mucha insistencia por parte del viejo Dragonite, finalmente aceptó que no era porque él fuera demasiado débil, sino porque ella era demasiado fuerte. Tras la batalla, ambos se sentaron a repasarla. Floragato y el joven Dragonair escuchaban en silencio desde un costado. La idea de hacer girar la explosión concentrada fue buena. ¿Fue idea tuya?, preguntó la vieja Dragonite con curiosidad. Por su experiencia, una explosión concentrada de nivel 40 y pico no debería haberle hecho ningún daño. Pero al hacerla girar, Will aumentó su potencia y logró rasparle la palma. No. Ese movimiento se inspiró en una idea humana, dijo Will, negando con la cabeza. El concepto surgió del Rasengan de Naruto. La diferencia entre los humanos y los Pokémon reside en su forma de pensar. Los Pokémon suelen usar sus habilidades directamente, siguiendo sus instintos. Cualquier técnica especial que posean suele aprenderse observando otras cosas o por simple imitación. Pero los humanos son completamente diferentes.
desde la antigüedad, han sido una especie que destaca por desarrollar y crear técnicas. Las mismas herramientas, las mismas partes del cuerpo, los mismos movimientos, bajo el pensamiento divergente del cerebro humano, las mismas cosas pueden derivar en 1000 estrategias y habilidades diferentes, cada una con funciones y usos diferentes. Incluso un entrenador como Ash podía desarrollar tácticas brillantes y únicas. Esta era una de las razones por las que, a un mismo nivel y especie, el Pokémon de un entrenador solía ser más fuerte que uno salvaje. El propio Will había visto mucho anime y manga. Así que, naturalmente, su uso de movimientos era un poco más creativo. Oh, una idea muy inteligente. Y tu uso de la tumba de roca parece que te sienta muy bien. Sí, así es. En el futuro, si mi tiempo de reacción se acelera un poco, podría combinar velocidad extrema con agilidad, dijo Will con un gesto de satisfacción. La práctica había demostrado que Tumba Roca podía ayudarle a crear ventaja en terreno, permitiendo que las habilidades de su especie brillaran. La velocidad extrema combinada con la agilidad natural de un Sceptile era una combinación excelente. Había muy pocos Pokémon aptos para esta táctica, y quizás ninguno que la dominara mejor que la línea Sceptile. Simplemente, su propio tiempo de reacción aún no le alcanzaba. Muy impresionante. Más impresionante que nuestro antiguo jefe de clan, dijo el viejo Dragonite. Hablando de eso, ¿qué tan fuerte era tu antiguo jefe?, preguntó Will. Aunque había entrenado con el Dragonite Alpha durante mucho tiempo, nunca había podido medir su verdadera fuerza. Un poco más fuerte que en mi mejor momento, dijo la anciana Dragonite, ladeando la cabeza pensativa. En su mejor momento, había sido una Dragonite muy poderosa. Pero aún había una brecha entre ella y el viejo jefe. ¿Tan fuerte? Will se quedó boquiabierto, con los ojos llenos de sorpresa. Aunque había vivido 3 vidas, nunca se había encontrado con otro Pokémon de alto mando. Pero a juzgar por el estatus de la antigua Dragonite y el respeto que inspiraba, en su mejor momento, definitivamente no era débil. Debía de tener al menos NV 75. Eso significaba que el antiguo jefe Dragonite probablemente estaba en lo más alto del alto mando. Y con su designación alfa, su verdadero poder de combate podría incluso haber alcanzado la clase campeón. Sí, muy fuertes. Pero aún más fuertes fueron las 2 grandes aves que aparecieron hace unos cientos de años. Hasta el día de hoy, mucha gente las venera como dioses, asintió la anciana Dragonite, mientras su mente retrocedía en el tiempo. Aún sentía un miedo persistente al recordar las réplicas y las imágenes de aquel día. Así es. Lo que dices me recuerda. ¿Por qué Lugia atacó el Valle Dragonite hace tantos años? ¿Lugia? ¿Te refieres a ese gran pájaro blanco?, preguntó la vieja Dragonite, ladeando la cabeza. Nunca había oído el nombre Lugia. Si no hubiera mencionado el ataque al valle, no habría sabido de qué hablaba. Sí. Ese es Lugia. Normalmente duerme en el fondo de las fosas oceánicas. Un solo aleteo puede derribar casas e incluso causar tormentas que duran meses, asintió Will. En aquella época, aparte de los demás Pokémon legendarios, probablemente nadie los conocía mejor que él. Ah, fue porque el Tiranitar empezó una pelea con él. En ese momento, el Tiranitar estaba justo al lado del Monte Plata. Su ataque desvió el de Lugia y terminó impactando nuestro territorio. Tienes que estar bromeando. ¿Cuántos Pokémon murieron entonces? Will se quedó sin palabras. Pensó que Lugia solo estaba buscando pelea. No hubo muchas bajas. El jefe bloqueó el ataque y rápidamente se llevó a todos. La llanura solo quedó arrasada después por las réplicas de la batalla, dijo, meneando la cabeza. Menos mal, suspiró Will aliviado. Se alegraba de que los habitantes del Valle Dragonite no hubieran sufrido daños graves. De lo contrario, habría tenido que ir a buscar a ese Lugia y ajustar cuentas. El jefe Dragonite y su clan le habían enseñado tanto y habían protegido al clan Dragonite humano durante tanto tiempo. No podía haberse quedado de brazos cruzados. Pero si ese hubiera sido el caso, se habría evitado una batalla difícil. Entonces, ¿por qué pelearon Tiranitar y Lugia? La guerra humana en ese momento era demasiado grande. Lugia y ese pájaro rojo intentaban detenerla, pero sus ataques provocaron una conmoción que llegó hasta el Monte Plata. ¿Y el Tiranitar se enojó? Sí, asintió el viejo Dragonite. Ese gobernante tiene muy mal carácter. No sabía qué intentaban hacer los 2 pájaros grandes, así que simplemente atacó al que estaba más cerca, Lugia. ¿Y el Tiranitar fue asesinado?
Preguntó Will, recordando lo que había leído en los libros de historia. Sí. El gobernante murió, Lugia resultó gravemente herido, los humanos y los Pokémon sufrieron numerosas bajas, y la guerra terminó. Espera. Dijiste que Lugia estaba gravemente herida. Will abrió mucho los ojos. Era la noticia más impactante que había escuchado desde que llegó al mundo Pokémon. Conocía muy bien a estos dioses, y Lugia no era un tipo fácil de vencer. En el mundo original, era el dios del mar. En la película El poder de uno, era exactamente el mismo. Según su diseñador, les costó elegir entre agua y psíquico para su tipo. Finalmente, se decantaron por psíquico / volador porque era una combinación poderosa en el entorno competitivo inicial. Así nació el dios del mar, que no tenía tipo agua. Más tarde, con la aparición de Kyogre, el nombre de Lugia como dios del mar se desvaneció y se convirtió en el dios de las corrientes oceánicas y los monzones. Debido a su pobre desempeño en su primera película, su reputación había sido muy baja. Casi se le llamó la vergüenza de los dioses de primera clase. Pero, afortunadamente, la película de Oppa salió y lo redimió, consolidando 4 dioses y una vergüenza. El dios residente de las películas, Pikachu, no necesita mención. Luego estaba Wurzel del equipo Rocket, quien reflejó un ataque de giratina. Luego estaba Rayquaza, del que incluso personas fuera del fandom han oído hablar. Y finalmente, estaba Lugia, cuyo nombre fue limpiado. En esa película, todos saben que Mega Rayquaza se enfrentó a otros 7 legendarios. Pero lo que no saben es que antes de que Rayquaza apareciera, Lugia, cargando con 2 pesos muertos, Ash y el pequeño Oppa, contuvo al desenfrenado Oppa desatado durante mucho tiempo. Oppa desatado se enojó tanto que finalmente envió a Lugia de vuelta al mar. En cuanto a potencia ofensiva bruta, Lugia podría estar entre los últimos de la lista de dioses de primera clase. Pero en cuanto a resistencia, sin duda podría competir por el primer puesto. Sus defensas especiales y físicas combinadas superan los 280, superiores a las de muchos otros legendarios, incluso en sus formas especiales. Y lo más importante, tiene recuperación. Y aún así, este supertanque de Dios, el viejo Dragonite le contaba que había sido gravemente herido por el Tiranitar Alfa del Monte Plata. Entonces no había duda sobre el nivel de ese Tiranitar. Estaba al menos en la cima del nivel de campeón, y probablemente incluso había entrado en la clase maestra. Y con su designación Alfa, un Tiranitar como ese debía de medir decenas de metros. No es de extrañar que un solo terremoto hubiera bloqueado todo el camino del Monte Plata. Sí. Tras la caída del Tiranitar, el Lugia voló de inmediato de vuelta al mar con expresión de dolor. Eso debe ser señal de una herida grave, ¿verdad? Lo más probable es que lo sea, asintió Will, todavía incrédulo. Si no fuera por ese momento, nunca habría sabido que existían Pokémon tan poderosos en este mundo. Sí, respondió Will, todavía aturdido. ¿Has vuelto a ver los 2 pájaros grandes desde entonces? Cuando era joven, a veces volaba alrededor del mundo. He visto al rojo varias veces. Parece que vuela mucho, dijo la vieja Dragonite, dándose golpecitos en la cabeza mientras intentaba recordar. Will asintió, sin sorprenderse. Su apodo bonito es camarógrafo, el no tan bonito es errabundo. No puede estarse quieto. Siempre está volando por el mundo, haciendo apariciones. Pero no se le puede culpar. No tiene su propia película. Sus subordinados Entei y Raikou sí, y Suicune ha aparecido muchas veces en el anime. Solo el jefe no tiene una, así que, por supuesto, tiene que volar. En cuanto a Lugia, parece que nunca ha vuelto a aparecer. Will pensó un momento y luego se dio por vencido. Lugia ciertamente no estaba muerto. Y era normal que no apareciera durante 600 años. Estos Pokémon legendarios podían desaparecer durante miles de años. Además, Lugia era hogareño. ¿Qué planeas hacer a continuación?, preguntó el viejo Dragonite con curiosidad. Entrenaré a Floragato un poco más. Cuando evolucione, probablemente debería irme, dijo Will, pensando que ya era hora de partir. Ahora sabía más o menos cómo activar proactivamente el poder de la ondulación temporal. Lo que tenía que hacer a continuación no era complicado. Simplemente seguir sus instrucciones y cumplir sus 2 promesas. Oh, asintió la vieja Dragonite, sin que su rostro reflejara alegría ni tristeza. Después de todo, esto era algo que siempre había sabido. Simplemente no esperaba que llegara tan pronto. Se sentía como si acabaran de reencontrarse.
Aunque quería ir con él, sabía que era solo una idea. Ya era mayor y ya no quería andar por ahí. Además, Will era a quien amaba, eso era cierto. Pero su vida no era una calle de ida y vuelta que solo conducía a él. En estos 1000 años, también había hecho amigos y compañeros importantes, y los jóvenes y guapos de su clan aún necesitaban su guía. Estar con él era lo mejor. Pero también sabía que la vida no siempre es como uno desea. El mundo no giraría a su alrededor. Estaba bien incluso sin él. Después de todo, había recorrido este camino durante 1000 años. No podía irse a aquel lugar. Había más cosas aquí que necesitaba apreciar y proteger. Capítulo 150. La majestuosa Meuscarada. Floragato había evolucionado. Había sucedido esta mañana. Incluso ella misma se sobresaltó al despertar, sin saber cuándo había sucedido. Por cómo se sentía, pensó que no evolucionaría hasta el día siguiente. ¿Quién hubiera pensado que sucedería de la noche a la mañana? Quizás tenía algo que ver con el sueño que tuvo anoche. Soñó que su fuerza superaba a la de Will, que lo vencía, se paraba sobre él y reía mientras le tiraba de la cola. En el sueño, estaba extasiada. Quizás fue debido a ese intenso y repentino cambio emocional que su energía se disparó, impulsando la evolución. Meow. Floragato se levantó y se giró para mirar a Will, que seguía profundamente dormido en el pasto. Caminó de puntillas hasta el río cercano y miró la superficie del agua. Un nuevo rostro apareció ante ella. Meow, al ver su nueva forma, el pelaje de sus mejillas se tornó un poco rosado. Hermoso. Floragato siempre había sido muy narcisista. Se notaba incluso cuando era una esprigatito. La pequeña siempre se creía la más linda del mundo. Y ahora, se sentía la más hermosa. Y lo más importante, se sentía adulta. Cuando estuviera al lado de Will de ahora en adelante, ya no la tratarían como a una niña, ¿verdad? Meow. Intentó recordar el nombre que Will había mencionado. Ahora debería llamarse Meuscarada. La Meuscarada se irguió y se miró. Se sentía tan alta ahora. Su perspectiva era completamente diferente. Meow. Miró con curiosidad a Will, que roncaba en el suelo. No sabía cuánta diferencia de altura había entre ellos. Siempre había querido crecer, acortar la distancia entre ella y Will. Ella se acercó lentamente con patas sigilosas y luego se acostó a su lado. Meow, todavía queda un largo camino por recorrer. De repente se sintió abatida. ¿Por qué seguía habiendo tanta diferencia entre ellos? Meow. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. Extendió la mano y le dio un golpe a Will, que dormía. Aunque había evolucionado de nuevo, su orgullo era aún mayor que cuando era Floragato. Will chasqueó los labios y abrió los ojos, aturdido. Giró la cabeza. A su lado había un gato muy tranquilo y de aspecto maduro. Will se levantó de un salto, agarró la cara del gato con ambas manos y se quedó mirando. Meow meow meow. Ante la mirada tan intensa de Will, la Meuscarada se sintió repentinamente avergonzada. Lo golpeó con las garras, luego se dio la vuelta y se cubrió la cara con las patas. No por timidez, sino porque no quería que viera cómo se le levantaban las comisuras de los labios. No quería que supiera lo orgullosa que se sentía. Bueno, lo haré. Una chica cambia 18 veces para cuando llega a la edad adulta, y cada vez para mejor. No es broma, dijo Will, poniéndose de pie. Aunque era un poco ciego para la vista, podía ver que su gata era una belleza excepcional. Incluso desde una perspectiva humana, era delicada y hermosa. A los ojos de un Pokémon, sería una diosa. Meow, al oír esto, la Meuscarada bajó la cabeza y tímidamente jugueteó con su oreja. Su personalidad se ha vuelto mucho más honesta, pensó Will, parpadeando. Eso era bueno. A la antigua Floragato le encantaba ocultar sus verdaderos sentimientos. Aunque le alegrara que la elogiaran, fingía que no le importaba, probablemente pensando que era algo maduro y adulto. Pero la Meuscarada de ahora era diferente. Aceptaba los elogios con franqueza, aunque la hicieran sentir un poco tímida. Pero sigo pensando que eras más linda de pequeña. Tenías las orejas y la cola tan pequeñas, eras tan directa y tan llorona. Eras adorable, dijo Will, cruzándose de brazos con un suspiro de pesar. Aunque ahora era muy hermosa, como padre, seguía prefiriendo a su hija cuando era bebé. Meow. Resopló Meuscarada, girando la cabeza, sin querer oír hablar de su oscuro pasado. Se levantó y miró a Will. Tumbado en el suelo, la sensación no era tan clara.
Ahora se daba cuenta de que la diferencia de altura entre ellos era aún mayor de lo que había imaginado. Esto la desanimó de nuevo. Oh, ahora eres muy alto. Eres un majestuoso Meuscarada, dijo Will. Pero a sus ojos, la historia era distinta. Su propia altura se debía a circunstancias inusuales. Pero su altura de 1,8 metros era, en esa época, el límite para su especie, especialmente para una hembra. Cualquier Meuscarada más alta que ella tendría que ser una alfa. Meow. Significa que ahora eres una adulta, dijo Will, colocando una mano sobre su cabeza y acariciándola suavemente. Meow, esta vez no se resistió a su toque, solo asintió. Como Floragato, siempre había querido ser adulta. Porque creía que era la única manera de acortar la distancia entre ellos. Pero ahora parecía, que por mucho que creciera, a sus ojos, siempre sería solo una niña. Si fuera el antiguo Floragato, se habría enfadado al darse cuenta. Pero ahora, sentía que era muy agradable. Ser mimada por Will como una niña para siempre, parecía un privilegio especial, un símbolo de que ella era especial para él. Por cierto, esa cosa en tu cara, Will le tocó suavemente la máscara en la cara. Era dura, pero la textura no era de plástico. Parecía su propio pelaje endurecido de su etapa de Floragato. Meow. Levantó una pata, agarró la máscara y se la quitó, dejando al descubierto su rostro. Will se tambaleó hacia atrás, tan sorprendido que cayó al suelo. No era que su rostro diera miedo. Era que, en su percepción, este suceso era horripilante. En la descripción de Meuscarada en la Pokédex, la máscara de su cara es en realidad un pelaje largo y verde oscuro, no una máscara real. En las comunidades de fans de su tierra, algunos artistas intentaban dibujar un Meuscarada sin máscara, lo que había llevado a muchos a pensar erróneamente que la máscara era removible. Pero según la Pokédex, que un Meuscarada se quitara la máscara sería como arrancarse el pelaje de la cara. Meow. Al ver su reacción, el ánimo de Meuscarada se desplomó. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensó que, a sus ojos, su rostro sin la máscara era terriblemente feo. Si así fuera, no se la quitaría en toda su vida. No me malinterpretes, explicó Will, levantándose rápidamente. Tu cara debajo de la máscara es muy linda. Es solo que pensé que la máscara era tu pelaje, que no podías quitártelo. Pensé que te habías arrancado el pelaje, así que me asusté. Se rascó la cara, un poco avergonzado. No mentía. Sin la máscara, era especialmente linda, mucho más linda que con ella. Meow. Ella lo miró con sus grandes ojos rosados y llorosos. De verdad, no miento. Puedes preguntarle a quien quieras, dijo Will, acariciándole el pelo de la cabeza. Era mucho más largo y espeso que antes. Meow, al oír esto, finalmente se tranquilizó y asintió. No creía lo que decían los demás. Pero si Will lo decía, ella lo creía. ¿Has crecido? ¿Por qué sigues llorando como si fueras pequeña? Rió Will, secándose las lágrimas. No le disgustaban los Pokémon llorones. Al contrario, desde su perspectiva humana, eran aún más adorables. Era señal de una personalidad sencilla y emociones delicadas. Estos Pokémon solían crear vínculos muy fuertes con sus entrenadores. Meuscarada giró suavemente la cabeza. No lloraba con facilidad. Era solo que su expresión la había herido mucho. Su autoestima era muy fuerte, y Will era lo más importante para ella. Lo que más le importaba era lo que él sentía por ella. Muy bien, prepárate. Ve a despedirte de tus amiguitos. Es hora de irnos, dijo Will. Meow, asintió Meuscarada. Llevaba más de un mes en la tierra de los Dragonite y estaba un poco cansada de la zona. De verdad que quería salir a viajar con Will. Además, hacía tiempo que no estaba satisfecha con esa vieja Dragonite que siempre se le acercaba. Si todavía fuera una pequeña Sprigatito, sin duda habría ido a darles a ambos unas buenas caricias. Pero ahora, ella era una hermana mayor reservada. No podía hacer tal cosa. Fin del capítulo 150.